Imagina esto. Estás mirando hacia el cosmos con el telescopio más poderoso jamás construido por la humanidad. Esperas ver el universo bebé, esas primeras galaxias formándose tímidamente después del Big Bang, pero en cambio encuentras algo imposible, algo que no debería existir. Estructuras tan antiguas, tan masivas, tan complejas, que según nuestras mejores teorías simplemente no pueden estar ahí. Esto no es ciencia ficción, esto es exactamente lo que el telescopio espacial James Webb acaba de descubrir, y está sacudiendo los cimientos mismos de todo lo que creíamos saber sobre el origen del universo. Permíteme llevarte en un viaje que comienza hace 13.800 millones de años, cuando el universo era apenas un recién nacido, y termina aquí, ahora, en este momento preciso donde tú y yo nos enfrentamos a la posibilidad de que todo, absolutamente todo lo que sabemos sobre la creación del cosmos, podría estar equivocado. El 22 de febrero de 2024, un equipo de astrofísicos estaba analizando datos de James Webb cuando algo los detuvo en seco. En las profundidades del espacio, a una distancia tan abrumadora que la luz de estos objetos ha viajado durante más de 13.000 millones de años para llegar hasta nosotros, encontraron galaxias. Pero no cualquier galaxia. Estas eran monstruos cósmicos. Galaxias tan masivas, tan desarrolladas, tan estructuralmente complejas, que según el modelo estándar del Big Bang, no debería existir en ese periodo de tiempo. Piénsalo de esta manera. Si el universo tiene 13.8 mil millones de años, estas galaxias aparecieron cuando el universo tenía apenas 300 millones de años. Eso es como encontrar un rascacielos completamente construido, con electricidad funcionando y residentes viviendo en él, apenas 3 semanas después de que se vertió el primer cimiento. Es absurdo, es imposible. Y sin embargo, allí están. El líder del equipo, el Dr. Ivo Lade del Swinburne University of Technology en Australia, no podía creer lo que estaba viendo. Estas galaxias no solo existían demasiado temprano, eran demasiado grandes, demasiado maduras, contenían demasiadas estrellas. La cantidad de masa estelar en estas estructuras era tan enorme que desafía los límites de lo que la física nos dice que es posible en tan poco tiempo cósmico. Estamos hablando de galaxias con masas estelares equivalentes a 100.000 millones de soles. 100.000. Y esto ocurrió cuando el universo era prácticamente un embrión. Para ponerlo en perspectiva, nuestra Vía Láctea, esta magnífica espiral de 400.000 millones de estrellas, tardó miles de millones de años en alcanzar su forma actual. Pero estas galaxias tempranas ya eran gigantes cuando el universo apenas estaba aprendiendo a caminar. Los científicos les dieron un nombre apropiadamente dramático. Las llamaron Universe Breakers, rompedoras del universo. Porque eso es exactamente lo que hacen. Rompen nuestro entendimiento del cosmos. Ahora, antes de continuar, déjame explicarte por qué esto es tan perturbador para la cosmología moderna. El modelo del Big Bang, que ha sido la piedra angular de nuestra comprensión del universo durante casi un siglo, nos cuentan una historia muy específica de cómo comenzó todo. Hace 13.8 mil millones de años, toda la materia, toda la energía, todo el espacio mismo estaba comprimida en un punto infinitamente pequeño. No había antes del Big Bang porque el tiempo mismo comenzó en ese instante. Luego, en un momento imposible de imaginar, todo explotó. Bueno, no exactamente explotó, se expandió. El espacio mismo se estiró, se infló, creció exponencialmente en una fracción de segundo tan pequeña que tu mente no puede procesarla. En los primeros momentos después del Big Bang, el universo era una sopa hirviente de partículas subatómicas. Era demasiado caliente, demasiado denso, para que existiera cualquier estructura, ni átomos ni moléculas. Definitivamente no hay estrellas ni galaxias, solo caos primordial de energía pura. Luego, después de unos 380.000 años, el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones y protones se combinaran y formaran los primeros átomos de hidrógeno. Este momento se llama la recombinación, y es cuando el universo se volvió transparente por primera vez. Antes de eso, la luz no podía viajar libremente. Estaba atrapada, rebotando constantemente entre partículas en ese denso plasma cósmico. Esa primera luz que escapó después de la recombinación es lo que ahora llamamos el fondo cósmico de microondas. Es el resplandor residual del Big Bang mismo y podemos detectarlo con nuestros telescopios. Es la evidencia más directa que tenemos del nacimiento del universo. Pero aquí está el problema. Después de la recombinación, el universo entró en lo que los astrofísicos llaman la edad oscura cósmica.
Durante cientos de millones de años, no había nada más que hidrógeno y helio flotando en la oscuridad. No había estrellas que brillaran, no había galaxias que iluminaran el cosmos, solo oscuridad. Eventualmente, la gravedad comenzó a hacer su magia. Pequeñas variaciones en la densidad de la materia, minúsculas imperfecciones en la distribución del hidrógeno, comenzaron a traer más materia hacia ellas. Lenta, penosamente lenta en escalas humanas, pero rápida en tiempo cósmico. Estas concentraciones de gas colapsaron bajo su propio peso. Y entonces nacieron las primeras estrellas. Estrellas masivas, brillantes, ardientes, completamente diferentes de las estrellas que vemos hoy. Estas primeras estrellas, llamadas estrellas de población 3, vivieron vidas rápidas y violentas, quemaron su combustible nuclear en apenas unos millones de años y luego explotaron como supernovas, esparciendo elementos más pesados por todo el espacio. Esos elementos más pesados, carbono, oxígeno, hierro, todos forjados en los corazones de estas primeras estrellas, se convirtieron en las semillas de la siguiente generación. Y así, gradualmente, con el tiempo, las galaxias comenzaron a formarse, pequeñas al principio, apenas unos millones de estrellas agrupadas por la gravedad. Luego, a través de colisiones y fusiones, estas protogalaxias crecieron más y más grandes. Este es el modelo estándar. Esta es la historia que los astrofísicos han refinado durante décadas, respaldadas por observaciones, simulaciones por computadora y matemáticas rigurosas. Pero el James Webb acaba de encontrar galaxias que no siguieron este guión. Galaxias que de alguna manera saltaron todos estos pasos y aparecieron completamente formadas cuando el universo era ridículamente joven. El James Webb no es un telescopio ordinario. Es una maravilla de la ingeniería humana que representa décadas de trabajo de miles de científicos e ingenieros. Con un espejo primario de 6.5 metros de diámetro compuesto por 18 segmentos hexagonales recubiertos de oro, puede capturar luz infrarroja de objetos tan distantes y tan débiles que ningún otro instrumento de la historia humana podría detectarlos. ¿Por qué infrarrojo? Porque el universo se está expandiendo, y cuando el espacio mismo se expande, estira la luz que viaja a través de él. La luz de las galaxias más distantes ha sido estirada tanto que lo que comenzó como luz ultravioleta o visible ha sido desplazada hacia el rojo, hacia longitudes de onda infrarrojas. Este fenómeno se llama corrimiento al rojo cosmológico, y es una de las pruebas más convincentes de que el universo se está expandiendo. El James Webb fue diseñada específicamente para observar este universo temprano, para mirar más atrás en el tiempo que cualquier telescopio anterior. Y está haciendo exactamente eso, con resultados que nadie anticipó completamente. Cuando los astrofísicos observan galaxias distantes, miden algo llamado corrimiento al rojo, denotado por la letra Z. Un corrimiento al rojo de 0 significa que el objeto está básicamente en nuestro vecindario cósmico. Un corrimiento al rojo de 1 significa que estamos viendo al objeto como era cuando el universo tenía aproximadamente la mitad de su edad actual. Un corrimiento al rojo de 2 nos lleva aún más atrás. Las galaxias que el James Webb ha descubierto tienen corrimientos al rojo superiores a 10. Algunas incluso alcanzan Z igual a 13 o 14. Estamos viendo estos objetos como eran cuando el universo tenía apenas 200 o 300 millones de años. Es como mirar una foto de ti mismo tomada 3 semanas después de tu nacimiento. Pero en lugar de verte como un bebé indefenso, te ves como un adolescente completamente desarrollado. Y aquí está la locura. No es solo que estas galaxias existan temprano, es que son enormes, brillantes, estructuradas, tienen discos, tienen barras, tienen características morfológicas que, según nuestros modelos, deberían tomar miles de millones de años en desarrollarse. El Dr. LaVey y su equipo publicaron sus hallazgos en la revista Nature a principios de 2024, y la comunidad científica mundial quedó atónita. El titular podría haber sido simplemente: todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la formación de galaxias podría estar equivocado. Pero espera, antes de que comencemos a tirar todos nuestros libros de texto de cosmología por la ventana, necesitamos hacer una pausa y preguntarnos algo fundamental. ¿Podría haber un error? ¿Podríamos estar mal interpretando los datos? Esta es la belleza de la ciencia. El escepticismo saludable no es solo bienvenido, es esencial.
Así que varios equipos independientes han estado verificando estos resultados, buscando explicaciones alternativas, tratando de encontrar alguna manera de reconciliar estas observaciones con nuestra comprensión actual. Una posibilidad es que estas galaxias no son tan masivas como parecen. Quizás estamos sobreestimando sus masas estelares debido a la presencia de agujeros negros supermasivos en sus centros. Un agujero negro activo puede emitir enormes cantidades de luz, lo que podía hacernos pensar que hay más estrellas de las que realmente existen. Pero aún teniendo en cuenta esto, los números no cuadran completamente. Estas galaxias siguen siendo demasiado grandes, demasiado rápido. Otra posibilidad es que la formación de estrellas en el universo temprano fue mucho más eficiente de lo que pensamos. Quizás las condiciones en esas épocas primitivas permitieron que el gas se convirtiera en estrellas a un ritmo mucho más rápido que lo que vemos en el universo actual. Hay evidencia que respalda esta idea. Sabemos que las primeras estrellas eran diferentes, eran más masivas, más calientes, más luminosas. Quizás todo el proceso de formación de galaxias estaba en modo acelerado en el universo bebé, pero aún aceptando esto, seguimos enfrentando un problema temporal fundamental. Simplemente no hay suficiente tiempo entre el Big Bang y la aparición de estas galaxias para que se forme tanta masa estelar, sin importar qué tan eficiente sea el proceso. Es como si te dijera que horneé un pastel en 30 segundos. Aún con el horno más caliente y eficiente del mundo, la química básica del horneado requiere tiempo. No puedes acelerar infinitamente ciertos procesos físicos. Y luego está la pregunta más radical, la que algunos científicos apenas se atreven a susurrar en los pasillos de las conferencias de astrofísica. ¿Y si el Big Bang no fue realmente el principio? Esta idea no es tan descabellada como podría parecer. Hay modelos cosmológicos alternativos que han existido durante décadas, aunque han permanecido en los márgenes de la física teórica. Modelos como el universo cíclico, donde el Big Bang fue solo uno en una serie infinita de expansiones y contracciones. O cosmologías de pre-Big Bang, donde algo existía antes de nuestro universo observable. Uno de estos modelos se llama cosmología del rebote cíclico. En esta visión, el universo no comenzó con el Big Bang. En cambio, nuestro universo es solo la última iteración en un ciclo eterno de expansiones y contracciones. Antes de nuestro Big Bang, hubo un universo anterior que colapsó en un Big Crunch y luego rebotó en un nuevo Big Bang. Si esto es cierto, entonces las estructuras que vemos en el universo temprano podrían ser, en cierto sentido, más antiguas que nuestro Big Bang. Podrían ser ecos, remanentes o semillas de estructuras que existieron en el ciclo anterior. Suena como ciencia ficción, lo sé, pero la física detrás de estos modelos es real y está siendo tomada en serio por cosmólogos de primera línea. Roger Penrose, quien ganó el Premio Nobel de Física en 2020, ha propuesto algo llamado cosmología cíclica conforme. En su modelo, el universo pasa por eones eternos, cada uno comenzando con lo que parece un Big Bang, pero que en realidad es solo una transición del eón anterior. Penrose incluso afirma haber encontrado evidencia de esto en el fondo cósmico de microondas, patrones circulares concéntricos que, según él, son las huellas de eventos masivos, como colisiones de agujeros negros que ocurrieron en el eón anterior a nuestro Big Bang. Esta evidencia es controversial. Muchos científicos no están convencidos, pero lo fascinante es que la idea misma se está discutiendo seriamente en las revistas de física más prestigiosas del mundo. Otro enfoque proviene de la teoría de cuerdas. Esa elegante, pero enormemente compleja teoría que intenta unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza. En algunos modelos de teoría de cuerdas, nuestro universo es una membrana tridimensional, una brana, flotando en un espacio de dimensiones superiores. En el modelo ecpirótico, dos de estas branas colisionaron en el pasado distante, y esa colisión es lo que experimentamos como el Big Bang. Pero las branas mismas existían antes de la colisión. En este escenario hay literalmente algo más antiguo que nuestro Big Bang.
Ahora, debo ser claro. Estas ideas son altamente especulativas. No tenemos evidencia directa de universos cíclicos o colisiones de branas. Pero lo que sí tenemos son galaxias que no deberían existir según nuestros modelos actuales. Y cuando la evidencia observacional contradice la teoría, es la teoría la que debe cambiar, no la evidencia. Esta es la esencia del método científico. La observación tiene la última palabra. Entonces, ¿qué más nos está diciendo el James Webb sobre el universo temprano? Bueno, las galaxias imposiblemente masivas son solo el comienzo. El telescopio también ha detectado agujeros negros supermasivos en el universo muy temprano. Agujeros negros con masas de millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol, existiendo cuando el universo tenía menos de 1 billón de años. Este es otro problema. Los agujeros negros crecen alimentándose de materia circundante, pero este proceso tiene un límite natural llamado el límite de Eddington. Un agujero negro solo puede crecer tan rápido antes de que la presión de radiación de toda esa materia cayendo hacia adentro comience a empujar nuevo material hacia afuera. Para que un agujero negro alcance millones o miles de millones de masas solares en menos de 1 billón de años, necesitaría haber comenzado con una semilla sustancial y luego alimentarse continuamente a la máxima tasa posible sin interrupción. Eso es posible, pero estadísticamente poco probable para el número de agujeros negros supermasivos que estamos viendo. A menos que, por supuesto, estos agujeros negros no se formaron de la manera en que pensamos. Tal vez no crecieron de estrellas colapsadas. Tal vez se formaron directamente del colapso de enormes cúmulos de gas en el universo temprano. O quizás, y aquí está esa posibilidad radical de nuevo, existían en alguna forma antes de nuestro Big Bang. Ahora, el James Webb también ha estado observando las primeras estrellas. Bueno, no directamente. Las estrellas individuales de esa época son tan débiles incluso para el Webb, pero podemos detectar su influencia colectiva. Cuando las primeras estrellas se encendieron, comenzaron a emitir radiación ultravioleta intensa. Esta radiación comenzó a ionizar en hidrógeno neutral que llenaba el universo, creando burbujas de hidrógeno ionizado que se expandían alrededor de cada estrella y galaxia. Eventualmente, estas burbujas se fusionaron y todo el universo hizo la transición de neutral a ionizado. Este proceso se llama reionización. Pensamos que la reionización ocurrió gradualmente durante varios centenares de millones de años, pero el James Webb está encontrando evidencia de que pudo haber comenzado mucho antes y avanzado mucho más rápido de lo que esperábamos. Una vez más, el universo temprano parece haber estado mucho más activo, mucho más dinámico de lo que nuestros modelos predijeron. Es como si el cosmos estuviera acelerado en sus primeros días. Todo sucedía más rápido. Las estrellas se formaban más rápido, las galaxias crecían más rápido, los agujeros negros se volvían supermasivos más rápido. El universo tenía prisa. Pero, ¿por qué? ¿Qué hacía que el universo temprano fuera tan diferente del cosmos que vemos hoy día? Una posibilidad intrigante tiene que ver con la materia oscura. Esta sustancia misteriosa que constituye aproximadamente el 85% de toda la materia en el universo, pero que no emite, absorbe o refleja luz. Solo podemos detectarla a través de sus efectos gravitacionales. En el modelo estándar, la materia oscura juega un papel crucial en la formación de galaxias. Proporciona el andamiaje gravitacional sobre el que se acumula la materia normal. Sin materia oscura, las galaxias no podrían formarse absolutamente. Pero, ¿y si la materia oscura en el universo temprano se comportó de manera diferente? ¿Y si fue más concentrada, más agrupada, o interactuaba consigo misma de maneras que ya no vemos hoy día? Algunos teóricos han propuesto que la materia oscura podría haber pasado por una transición de fase en los primeros momentos del universo. Imagina el agua congelándose en hielo. Es la misma sustancia, pero sus propiedades cambian drásticamente.
Si la materia oscura experimentó algo similar, podría haber formado estructuras densas muy rápidamente en el universo temprano, permitiendo que las galaxias se formaran mucho antes de lo que pensamos posible. Otra idea radical involucra modificar nuestra comprensión de la gravedad misma. La relatividad general de Einstein ha superado todas las pruebas que le hemos presentado durante más de un siglo. Pero, ¿y si no es toda la historia? ¿Y si la gravedad funciona de manera ligeramente diferente en escalas cósmicas o en el universo extremadamente temprano? Hay teorías como MOND, que significa dinámica newtoniana modificada, que intentan explicar ciertas observaciones astronómicas sin invocar la materia oscura, ajustando las leyes de la gravedad. La mayoría de los físicos no están convencidos de MOND, pero el punto es que cuando te enfrentas a anomalías observacionales, todo debe estar sobre la mesa, incluso los principios más fundamentales. Y luego está la energía oscura, esa fuerza aún más misteriosa que está acelerando la expansión del universo. Descubrimos la energía oscura en 1998 y hasta el día de hoy no tenemos idea de qué es realmente. Podría ser una propiedad del espacio vacío mismo o podría ser un campo dinámico que cambia con el tiempo. Si la energía oscura fue diferente en el universo temprano, podría haber afectado la rapidez con la que se formaron las estructuras. Tal vez en los primeros tiempos, la energía oscura era menos dominante, permitiendo que la gravedad funcionara de manera más eficiente para reunir materia. Todas estas son posibilidades. Todas están siendo exploradas por teóricos de todo el mundo. Pero la verdad honesta es que todavía no lo sabemos. Estamos en medio de una revolución científica, ese momento emocionante pero incómodo cuando las observaciones han superado a la teoría. Este es el momento por el que viven los científicos. No cuando todo tiene sentido y está perfectamente explicado, sino cuando el universo nos muestra algo que no entendemos. Porque ahí es cuando sabemos que estamos a punto de aprender algo profundo. Déjame contarte sobre uno de los descubrimientos más específicos e impactantes del James Webb. Una galaxia catalogada como JADS GS 713-0. Este nombre, poco romántico, oculta uno de los objetos más extraordinarios jamás observados. JADS GS 713-0 tiene un corrimiento al rojo de 13.2. Eso significa que estamos viendo esta galaxia como era apenas 330 millones de años después del Big Bang. Es la galaxia confirmada más distante y antigua jamás observada. Pero esto es lo verdaderamente sorprendente. Los espectros de esta galaxia muestran señales de elementos pesados: oxígeno, carbono, posiblemente incluso hierro. Estos elementos no existían inmediatamente después del Big Bang. Solo se crearon dentro de estrellas a través de la fusión nuclear y luego se dispersaron por el espacio cuando esas estrellas explotaron como supernovas. La presencia de estos elementos del JADS GS-Z13-0 significa que ya ha ocurrido al menos una generación completa de estrellas en esta galaxia. Las estrellas nacieron, vivieron, murieron y enriquecieron el gas interestelar con elementos pesados, y luego se formó una nueva generación de estrellas a partir de ese gas enriquecido. Todo esto tuvo que ocurrir en apenas unos cientos de millones de años. Es un cronograma increíblemente ajustado. Para ponerlo en una escala humana, es como si plantaras una semilla de roble y 3 meses después tuvieras un árbol maduro de 50 metros de altura que ya ha pasado por múltiples ciclos de soltar bellotas, que han crecido en sus propios árboles, que a su vez han producido más bellotas. Es absurdamente rápido. Y JADS-Z13-0 no está sola. El James Webb ha encontrado docenas de galaxias similares, todas existiendo en ese periodo imposiblemente temprano, todas mostrando niveles de desarrollo que no deberían tener.
Ahora, algunos científicos han sugerido que tal vez estamos midiendo malas distancias. El corrimiento al rojo es nuestra vara de medir principal para las distancias cósmicas, pero está basado en suposiciones sobre cómo se expande el universo. Y si esas suposiciones son ligeramente incorrectas. Pero hemos verificado estas mediciones de múltiples maneras. Espectroscopía, fotometría, diferentes equipos usando diferentes métodos llegan a los mismos resultados. Estas galaxias realmente están tan lejos y por lo tanto tan atrás en el tiempo como creemos que están. Entonces, si las distancias son correctas y las masas son correctas, estamos enfrentando una crisis genuina en cosmología. La crisis no es necesariamente algo malo. En ciencia, las crisis conducen a avances. La crisis en la física a principios del siglo XX, cuando las observaciones no coincidían con la teoría clásica, llevó a la mecánica cuántica y la relatividad, dos de las revoluciones más profundas en la historia humana del pensamiento. Tal vez estamos al borde de una revolución similar ahora. Una de las propuestas más fascinantes para explicar estas galaxias tempranas involucra algo llamado cosmología de variación de constantes. La idea es que las constantes fundamentales de la naturaleza, cosas como la velocidad de la luz, la constante gravitacional o la constante de estructura fina, podrían no ser realmente constantes. Podrían haber sido diferentes en el universo temprano. Esto suena absolutamente loco, lo sé, pero hay razones teóricas para considerar esta posibilidad. En algunos modelos de teoría de cuerdas, estas constantes son en realidad campos dinámicos que pueden cambiar con el tiempo. Si ciertas constantes fueron diferentes en el universo temprano, podría haber permitido que los procesos físicos procedieran a ritmos diferentes. Las estrellas podrían haberse formado más rápido. La fusión nuclear podría haber sido más eficiente. Las galaxias podrían haber crecido más rápidamente. Hay algunos indicios observacionales, todavía muy controvertidos, de que la constante de estructura fina podría haber sido ligeramente diferente en el universo distante. Si esto se confirma, sería uno de los descubrimientos más importantes en la física. Pero de nuevo, estamos en el ámbito de lo altamente especulativo aquí. La evidencia aún no es concluyente. Otra posibilidad intrigante es que el universo temprano contenía estructuras que quedaron del periodo inflacionario, la expansión exponencial que ocurrió en la primera fracción de segundo después del Big Bang. La inflación es en sí misma una teoría fascinante. Propone que en los primeros momentos el universo se expandió más rápido que la velocidad de la luz. No, eso no viola la relatividad. Nada puede moverse a través del espacio más rápido que la luz, pero el espacio mismo puede expandirse a cualquier velocidad. Durante la inflación, regiones microscópicas del espacio fueron infladas a tamaños astronómicos, casi instantáneamente. Y las fluctuaciones cuánticas, las incertidumbres inherentes a la escala cuántica, fueron amplificadas a escalas cósmicas. Estas fluctuaciones cuánticas infladas se convirtieron en las semillas de todas las estructuras que vemos hoy. Las galaxias, los cúmulos, los supercúmulos, todo comenzó como fluctuaciones cuánticas diminutas que la inflación amplificó. Pero, ¿y si la inflación también creó algunas estructuras más grandes o más densas de lo que nuestros modelos actuales predicen? Y se dejó atrás regiones de densidad incrementada que podrían actuar como semillas súper efectivas para la formación de galaxias. Si esto es cierto, entonces esas primeras galaxias podrían haberse formado más rápido porque tuvieron una ventaja inicial. Comenzaron con más materia ya concentrada en el lugar correcto. Esta idea no requiere reescribir las leyes de la física, solo requiere refinar nuestra comprensión de exactamente qué sucedió durante la inflación. Y dado que la inflación ocurrió en condiciones de energía extrema que nunca podemos recrear en la Tierra, hay mucho espacio para sorpresas. Lo que me lleva a otro punto fascinante.
El James Webb no está mirando solo al universo distante, también está observando objetos en nuestro propio vecindario cósmico con un detalle sin precedentes. Y lo que está encontrando aquí también está desafiando las expectativas. Por ejemplo, el Webb se ha estado estudiando las atmósferas de exoplanetas, planetas que orbitan estrellas distintas al Sol, y ha detectado moléculas que no esperábamos encontrar. En un planeta llamado K218b, Webb encontró posibles signos de dimetilsulfuro, una molécula que en la Tierra solo es producida por la vida. Ahora, antes de que te emociones demasiado, esto no es una detección confirmada de vida extraterrestre. Podría haber explicaciones no biológicas para esta molécula. Pero el hecho de que aún estemos teniendo esta conversación, el hecho de que ahora podamos analizar las atmósferas de planetas a cientos de años luz de distancia, es extraordinario. El Webb también ha estado observando las primeras etapas de formación de estrellas y planetas en nuestra propia galaxia. Ha capturado imágenes impresionantes de discos protoplanetarios, los discos de gas y polvo alrededor de estrellas jóvenes donde se forman los planetas. Estos discos muestran estructuras intrincadas, anillos, brechas, espirales. Cada figura nos dice algo sobre los procesos físicos en juego. Las brechas, por ejemplo, probablemente son creadas por planetas bebé que están limpiando sus órbitas. Lo fascinante es que estos discos son más complejos, más estructurados de lo que nuestros modelos predijeron. Parece que la formación de planetas es un proceso aún más rico y variado de lo que pensábamos. Hay un tema recurrente aquí. Ya sea que estemos mirando el universo más distante o nuestro propio patio trasero cósmico, el Webb está mostrándonos que el cosmos es más complejo, más dinámico, más sorprendente de lo que nuestras teorías anticiparon. Esto no significa que nuestras teorías estén completamente equivocadas. La ciencia es iterativa. Refinamos, ajustamos, ocasionalmente tenemos que hacer cambios fundamentales, pero cada paso nos acerca a la verdad. Ahora, hablemos de qué significa todo esto para nuestra comprensión del Big Bang mismo. Durante casi un siglo, el Big Bang ha sido la teoría dominante sobre el origen del universo, y con razón. La evidencia que la respalda es abrumadora. La expansión del universo, descubierta por Edwin Hubble, el fondo cósmico de microondas, predecido por George Gamow y descubierto por Arnold Penzias y Robert Wilson. La abundancia de elementos ligeros como hidrógeno, helio y litio, exactamente en las proporciones que la nucleosíntesis del Big Bang predice. Toda esta evidencia sigue siendo válida. Las galaxias tempranas del James Webb no invalidan estas observaciones fundamentales. Pero lo que estas galaxias podrían estar diciéndonos es que el Big Bang, tal como lo entendemos, no es la historia completa. Tal vez hubo algo antes. Tal vez el Big Bang fue una transición en lugar de un comienzo absoluto. Tal vez el concepto mismo de antes del Big Bang necesita ser redefinido. En física cuántica hay una idea llamada la propuesta de Hartle y Hawking sobre el estado sin frontera del universo. Stephen Hawking y Hartle propusieron que si retrocedes lo suficiente en el tiempo, el concepto mismo de tiempo deja de tener sentido en la manera en que lo entendemos. En su modelo, el Big Bang no es un punto singular en el tiempo, sino más bien una región de espacio-tiempo donde el tiempo se vuelve indistinguible del espacio. No hay un momento primero, porque el tiempo mismo emerge gradualmente de una geometría cuántica más fundamental. Es difícil envolver tu cabeza alrededor de esto, lo sé, pero la idea clave es que preguntar ¿qué vino antes del Big Bang? Podría ser como preguntar ¿qué hay al norte del Polo Norte? La pregunta en sí podría no tener sentido dentro de nuestro marco conceptual. Pero si ese es el caso, ¿cómo explicamos estas galaxias tempranas? Bueno, incluso en el modelo de Hartle-Hawking, el universo observable emerge de un estado cuántico. Las propiedades específicas de ese estado cuántico determinarían qué tan rápido se formaron las estructuras. Tal vez el estado cuántico inicial del universo era diferente de lo que hemos asumido. Tal vez tenía más estructura, más información codificada en él de lo que pensábamos.
Esto nos lleva a preguntas profundas sobre las condiciones iniciales del universo. ¿Por qué el universo comenzó de la manera en que lo hizo? ¿Por qué tenía precisamente la cantidad correcta de materia, energía y estructura para eventualmente crear galaxias, estrellas, planetas y vida? Estas preguntas tocan algo llamado el problema del ajuste fino en cosmología. Las constantes fundamentales de la naturaleza, las condiciones iniciales del Big Bang, parecen estar ajustadas con precisión increíble para permitir la existencia de complejidad e incluso vida. Cambias la fuerza de la gravedad en solo un 1% y las estrellas no podrían formarse. Cambias ligeramente la masa del electrón y la química, tal como la conocemos, sería imposible. El universo parece estar en un equilibrio precario entre el orden y el caos. ¿Por qué? ¿Es solo una coincidencia cósmica increíble o hay una razón más profunda? Una respuesta propuesta es el multiverso, la idea de que nuestro universo es solo uno entre un vasto, posiblemente infinito número de universos, cada uno con diferentes constantes físicas y condiciones iniciales. En este escenario, no es sorprendente que vivamos en un universo afinado para la vida. Solo podríamos existir en uno de esos raros universos donde las condiciones son las correctas. Es un principio de selección llamado el principio antrópico. El multiverso es controversial. Algunos científicos lo aman, otros piensan que es pseudociencia porque, al menos actualmente, no hay forma de probar o refutar experimentalmente la existencia de otros universos. Pero lo interesante es que el multiverso no es solo una especulación filosófica. Surge naturalmente de ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica y de algunos modelos de inflación cósmica. En la inflación eterna, propuesta por físicos como Henry Linde y Alexander Vilenkin, el proceso inflacionario que inició nuestro universo nunca se detiene completamente. Continúa en otras regiones del espacio, creando innumerables universos burbuja, cada uno con propiedades potencialmente diferentes. Nuestro universo sería solo una de estas burbujas. Y si esto es cierto, entonces la pregunta ¿qué vino antes de nuestro Big Bang? Se convierte en ¿qué está sucediendo fuera de nuestra burbuja? Es vertiginoso. Y sí, es especulativo, pero se basa en matemáticas reales, física real, tomada en serio por físicos reales. Ahora, volvamos a las galaxias de James Webb. ¿Cómo encajan en todo esto? Bueno, si vivimos en un multiverso, y si nuestro universo es solo una burbuja entre muchas, entonces tal vez las condiciones iniciales en nuestra burbuja fueron tales que permitieron la formación rápida de estructuras. Tal vez la inflación en nuestra región del multiverso dejó atrás más estructura de lo que esperábamos. Alternativamente, si el universo es cíclico, si hubo un cosmos anterior al nuestro, entonces tal vez algunas estructuras o información de ese ciclo anterior se filtraron a nuestro ciclo actual. Las galaxias tempranas podrían estar creciendo sobre fundamentos que son, en cierto sentido, más antiguos que nuestro Big Bang. Estas ideas suenan fantásticas, lo admito. Pero estamos tratando con observaciones fantásticas, galaxias que no deberían existir, estructuras que son más antiguas de lo que el tiempo debería permitir. Y aquí está lo hermoso de la ciencia. No necesitamos especular indefinidamente. Podemos hacer predicciones, diseñar experimentos, recopilar más datos. El James Webb continuará observando, seguirá estudiando el universo temprano, recopilando espectros más detallados, midiendo más galaxias distantes. Cada nueva observación refinará nuestra comprensión. Y pronto tendremos aún más herramientas. Hay telescopios terrestres de nueva generación en construcción. El telescopio extremadamente grande en Chile, con un espejo de 39 metros. El telescopio gigante de Magallanes, el telescopio de 30 metros. Estos instrumentos tendrán el poder de observar el universo temprano con aún más detalle que el Webb. Podrán medir las velocidades de las estrellas dentro de estas galaxias distantes, determinar sus masas de forma más precisa, estudiar su composición química con una resolución impresionante. Y en el espacio, hay misiones planeadas como el telescopio Nancy Grace Roman, que tendrá un campo de visión mucho más amplio que el Webb, permitiéndonos estudiar más galaxias simultáneamente. Con estos datos, podremos probar las diferentes teorías, distinguir entre modelos
Tal vez incluso confirmar o refutar ideas como universos cíclicos o cosmologías pre-Big Bang. Pero incluso mientras esperamos esos futuros descubrimientos, lo que el James Webb ya nos ha mostrado es profundo. Nos ha mostrado que el universo es más extraño, más complejo, más maravilloso de lo que imaginamos. Nos ha recordado que por cada pregunta que respondemos en ciencia, descubrimos 10 nuevas preguntas que hacer. Y eso es exactamente como debe de ser. Piensa en dónde estábamos hace apenas un siglo. No sabíamos que existían galaxias más allá de la Vía Láctea. Pensábamos que el universo era estático, eterno, sin cambios. No teníamos idea sobre el Big Bang, la expansión cósmica, la materia oscura, la energía oscura. En solo 100 años, hemos revolucionado completamente nuestra comprensión del cosmos, y cada revolución fue impulsada por observaciones que no coincidían con las expectativas, anomalías, misterios, cosas que no tenían sentido. Las galaxias imposiblemente tempranas del James Webb son solo la última en una larga línea de tales misterios. Y si la historia es una vía, resolver este misterio nos llevará a descubrimientos aún más profundos sobre la naturaleza de la realidad. Déjame contarte sobre uno de mis aspectos favoritos de este misterio. No se trata solo de galaxias, se trata de tiempo mismo. Cuando observamos estas galaxias distantes, estamos literalmente mirando atrás en el tiempo. La luz que llega a nuestros telescopios salió de estas galaxias hace más de 13,000 millones de años. Ha estado viajando a través del espacio intergaláctico todo ese tiempo, cruzando un universo en expansión hasta que finalmente llega a nuestros detectores. En cierto sentido, estas galaxias probablemente ya no existen, al menos no en la forma en que las vemos. En los 13,000 millones de años transcurridos desde que se emitió esa luz, estas galaxias habrían evolucionado, fusionado con otras galaxias, cambiado completamente. Pero aquí está lo realmente alucinante. Desde la perspectiva de esas galaxias, nosotros aún no existimos. Si hubiera seres en una de esas galaxias tempranas mirando hacia nuestra ubicación, verían un universo joven, sin estructura. No verían nuestra Vía Láctea, no verían nuestro Sol. Ciertamente no nos verían a nosotros, porque la luz de nuestra galaxia aún no había tenido tiempo de llegar hasta ellos. Estaríamos en su futuro. Esta relatividad del tiempo, este hecho de que el pasado, presente y futuro dependan de dónde estás y cómo te estás moviendo, es una de las ideas más profundas de la relatividad de Einstein. Y cuando lo combinas con mecánica cuántica, las cosas se vuelven aún más extrañas. En física cuántica, el pasado no está completamente determinado hasta que se hace una observación. Antes de eso, existe una superposición de posibilidades. Hay experimentos, como el experimento de elección retrasada de Wheeler, que muestran que las decisiones que tomamos ahora pueden, en cierto sentido, afectar lo que sucedió en el pasado. No, esto no significa que podamos viajar en el tiempo y cambiar la historia, pero sí significa que nuestra comprensión intuitiva del tiempo como un río que fluye en una dirección es demasiado simplista. El tiempo, a nivel fundamental, es más sutil, más flexible de lo que nuestros cerebros evolucionados para sobrevivir en la sabana africana pueden comprender fácilmente. Y cuando hablamos de cosas que podrían ser más antiguas que el Big Bang, estamos presionando los límites mismos de lo que significa el tiempo. Si el tiempo mismo comenzó con el Big Bang, entonces la frase antes del Big Bang es sin sentido. Es como preguntar qué está al sur del Polo Sur. Pero si el tiempo no comenzó con el Big Bang, si hubo algo antes, ya sea un ciclo cósmico anterior o un estado cuántico eterno, entonces nuestra comprensión del tiempo necesita expandirse. Algunos físicos, como Julian Barber, han argumentado que el tiempo en sí podría ser una ilusión. En su visión, lo que realmente existe es una vasta colección de configuraciones posibles del universo, lo que él llama platonia. La sensación de flujo del tiempo surge de cómo se relacionan estas configuraciones entre sí, pero no hay un tiempo fundamental que fluya. Esto es profundamente contraintuitivo, pero gran parte de la física moderna es contraintuitiva. La mecánica cuántica nos dice que las partículas pueden estar en dos lugares a la vez. La relatividad nos dice que el tiempo se desacelera a altas velocidades. La cosmología nos dice que el espacio mismo se está expandiendo. Nuestra intuición evolucionó para lidiar con leones y antílopes, no con agujeros negros ni fluctuaciones cuánticas.
Así que no debería sorprendernos cuando el universo resulta ser más extraño de lo que podemos imaginar fácilmente. Pero aquí está lo hermoso. Aunque nuestras intuiciones son limitadas, nuestras matemáticas no lo son. Podemos formular ecuaciones que describen fenómenos mucho más allá de nuestra experiencia cotidiana, y luego podemos probar esas ecuaciones con observaciones y experimentos. Este es el poder del método científico. Nos permite trascender nuestras limitaciones cognitivas y comprender aspectos del universo que ningún humano podría adivinar solo por instinto. Las galaxias tempranas de James Webb son un desafío, un rompecabezas, una invitación a pensar más profundamente sobre la naturaleza del cosmos. Y ya hay científicos respondiendo a esa invitación, trabajando hasta altas horas de la noche, desarrollando nuevos modelos, ejecutando simulaciones, planificando observaciones de seguimiento. Porque esto es lo que hacen los científicos. Cuando se enfrentan a algo que no entienden, no se encogen de hombros y se rinden. Se emocionan, porque saben que están al borde de descubrir algo nuevo. Una de las propuestas más interesantes que he visto recientemente involucra algo llamado acciones. Las acciones son partículas hipotéticas que se propusieron originalmente para resolver un problema en la física de partículas llamado el problema CP fuerte. Pero resulta que si las acciones existen, también podrían ser un componente importante de la materia oscura. Ahora, aquí está la parte intrigante. Si las acciones constituyen la materia oscura y si se formaron de una manera particular en el universo temprano, podrían haber creado pequeñas estructuras densas llamadas minicúmulos de acciones. Estos minicúmulos serían como semillas gravitacionales extra efectivas para la formación de galaxias. Atraerían materia normal hacia ellos, acelerando el proceso de formación de galaxias. Si esto es correcto, entonces las galaxias tempranas que vemos no son realmente anómalas. Simplemente crecieron en ubicaciones donde había minicúmulos de acciones, dándoles una ventaja inicial. Es una idea elegante, y lo mejor es que es comprobable. Si las acciones existen, deberíamos poder detectarlos en experimentos de laboratorio. Hay varios experimentos en curso ahora mismo buscando acciones. Si los encontramos y si tienen las propiedades correctas, podría resolver tanto el problema de la materia oscura como el misterio de las galaxias tempranas. Pero incluso si las acciones no son la respuesta, el hecho de que estemos explorando ideas como esta muestra cuán vibrante e imaginativo es el campo de la cosmología en este momento. Otra área de investigación activa involucra las ondas gravitacionales. Estas son ondulaciones en el tejido mismo del espacio-tiempo, predichas por Einstein y detectadas por primera vez en 2015 por LIGO. Las ondas gravitacionales son creadas por eventos cósmicos masivos, fusiones de agujeros negros, colisiones de estrellas de neutrones y potencialmente procesos en el universo muy temprano. Si el universo pasó por una transición de fase en sus primeros momentos, podría haber generado un fondo de ondas gravitacionales que aún deberíamos poder detectar hoy. Este fondo llevaría información sobre las condiciones en el universo más temprano, potencialmente incluso antes del periodo que el James Webb pueda observar con luz. Hay detectores de ondas gravitacionales de próxima generación planeados tanto en la Tierra como en el espacio, que serán lo suficientemente sensibles para buscar este fondo primordial de ondas gravitacionales. Si lo encontramos, sería como tener una máquina del tiempo que nos lleva atrás a los primeros momentos después del Big Bang. Podríamos aprender sobre la física de esa época, potencialmente descubriendo nueva física que no podemos acceder de ninguna otra manera. Y aquí está la conexión con las galaxias del Webb. Si esas ondas gravitacionales primordiales nos dicen que hubo más estructura en el universo temprano de lo que pensábamos, podría explicar cómo las galaxias se formaron. ¿Ves cómo todo se conecta? Astrofísica, física de partículas, ondas gravitacionales, todos estos diferentes campos están convergiendo en las mismas preguntas fundamentales sobre el origen y evolución del universo. Es una época increíblemente emocionante para la cosmología. Tenemos las herramientas, tenemos las observaciones, tenemos las mentes brillantes trabajando en el problema. Algo va a ceder, y cuando lo haga, nuestra comprensión del universo dará otro salto gigante hacia adelante. Permíteme compartir una reflexión personal. He pasado mi carrera estudiando el cosmos, enseñando sobre las estrellas,
comunicando la maravilla del universo al público. Y una de las lecciones más profundas que he aprendido es esta. El universo no tiene obligación de tener sentido para nosotros. No tenemos derecho a esperar que el cosmos se comporte de la manera que nuestros cerebros encuentran intuitiva. El universo simplemente es lo que es. Y nuestro trabajo como científicos es descubrir qué es eso, no importa cuán raro o contraintuitivo resulta ser. Las galaxias tempranas del James Webb son un recordatorio perfecto de esta lección. Hicimos nuestras mejores teorías basadas en la evidencia disponible. Esas teorías predijeron cómo debería verse el universo temprano y luego construimos un telescopio lo suficientemente poderoso como para verificar esas predicciones. Y el universo nos respondió, diciendo, esencialmente, no tan rápido, soy más interesante de lo que pensabas. Esta es la belleza de la ciencia. Las teorías no son dogmas, son herramientas de trabajo. Cuando fallan, las actualizamos. Cuando se contradicen con observaciones, son las teorías las que deben cambiar, no la realidad. Y a través de este proceso iterativo de teoría, observación, revisión, nos acercamos cada vez más a la verdad. Nunca podemos estar absolutamente seguros de que hemos alcanzado la verdad final sobre el universo. Siempre podría haber otra capa de complejidad más allá de lo que actualmente podemos observar. Pero cada paso nos da una imagen más clara, más completa, más precisa del cosmos. Y eso es progreso. Ahora, déjame abordar una pregunta que quizá te estés haciendo. ¿Por qué importa todo esto? ¿Por qué debería importarnos si las galaxias se formaron 300 millones de años después del Big Bang en lugar de 500 millones de años después? ¿Qué diferencia hace para nuestras vidas cotidianas? Es una pregunta justa, y la respuesta tiene múltiples capas. A nivel práctico, el tipo de tecnología que desarrollamos para estudiar el universo a menudo encuentra aplicaciones terrestres. Los detectores desarrollados para telescopios se utilizan en imágenes médicas. Los algoritmos desarrollados para analizar datos astronómicos se utilizan en inteligencia artificial. Los materiales desarrollados para naves espaciales se encuentran en productos de consumo. La tecnología de cámara que está en tu teléfono inteligente desciende directamente de la tecnología desarrollada para telescopios espaciales. Las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas que salvan vidas se basan en principios primero aplicados en astronomía. Así que incluso si no te importa de dónde vienen las galaxias, te beneficias de la búsqueda de conocimiento astronómico. Pero hay una razón más profunda por la que esto importa. Los humanos somos una especie curiosa. Hacemos preguntas. Buscamos entender. Es parte fundamental de lo que nos hace humanos. ¿De dónde venimos? ¿Cómo comenzó el universo? ¿Estamos solos? ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos? Estas son preguntas que cada cultura, cada civilización en la historia humana ha hecho de una forma u otra. Y durante la mayor parte de nuestra historia, solo teníamos mitos y filosofía para responderlas. Pero ahora, por primera vez en la historia humana, tenemos las herramientas para responder estas preguntas con datos reales, observaciones reales, evidencia empírica. Podemos mirar atrás en el tiempo a los momentos después del nacimiento del universo. Podemos estudiar la composición de planetas orbitando estrellas distantes. Podemos mapear la estructura del cosmos a las escalas más grandes imaginables. Esta es una capacidad sin precedentes en la historia humana, y sería una tragedia desperdiciarla. Además, estudiar el universo nos da perspectiva. Cuando aprendes que nuestro Sol es una estrella ordinaria entre 400.000 millones en nuestra galaxia y que nuestra galaxia es una entre trillones en el universo observable, cambia tu perspectiva. Nuestras preocupaciones cotidianas, aunque importantes para nosotros, son casi infinitesimalmente pequeñas en escala cósmica. Y sin embargo, somos parte de ese cosmos. Somos la forma en que el universo se conoce a sí mismo. Carl Sagan lo dijo bellamente. Somos polvo de estrellas que contemplan las estrellas. Los átomos en tu cuerpo fueron forjados en los corazones de estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años. Eres literalmente hecho de material cósmico. Y tu cerebro, esta increíble estructura de miles de millones de neuronas conectadas, es lo suficientemente complejo como para comprender las ecuaciones que gobiernan las galaxias. Eres una forma en que el universo ha organizado la materia de tal manera que puede reflexionar sobre sus propios orígenes. Eso es profundo. Eso es maravilloso. Y eso es algo que vale la pena celebrar y explorar. Así que cuando te hablo sobre galaxias que podrían ser más antiguas que el Big Bang, no es solo una curiosidad abstracta.
Es parte de nuestra historia humana compartida de preguntarnos sobre nuestro lugar en el universo y buscar respuestas. Y cada vez que respondemos una de estas preguntas, incluso si la respuesta conduce a 10 nuevas preguntas, estamos cumpliendo algo profundamente humano. Ahora, mientras nos acercamos a la conclusión de este viaje, quiero especular un poco sobre hacia dónde nos podría llevar esto. Supongamos, solo por un momento, que los modelos de universo cíclico o pre-Big Bang resultan ser correctos. Supongamos que descubrimos evidencia convincente de que algo existió antes del Big Bang. ¿Qué significaría eso? Bueno, primero, significaría que el universo es potencialmente mucho más antiguo de lo que pensamos. Posiblemente infinitamente antiguo si pasa por ciclos eternos. Segundo, plantearía la pregunta de si la información puede sobrevivir de un ciclo al siguiente. ¿Podrían haber estructuras, patrones o incluso leyes físicas que persisten de un universo a otro? Tercero, y quizá más intrigante, abriría la posibilidad de que la vida o la inteligencia o la complejidad de algún tipo haya existido en ciclos cósmicos anteriores. Ahora, antes de que esto suene demasiado especulativo, déjame ser claro, no hay evidencia de ninguna de esas ideas, pero son conclusiones lógicas de ciertos modelos cosmológicos y vale la pena pensarlas. Imagina una civilización que existió en un ciclo cósmico anterior. Una civilización tan avanzada que encontraron una forma de codificar información en la estructura misma del espacio-tiempo, información que sobreviviera al colapso de su universo y al nacimiento del siguiente. Podríamos estar viviendo en un universo que contiene mensajes, artefactos o incluso estructuras diseñadas por inteligencias de un cosmos anterior. Esto suena como ciencia ficción de primera clase, y tal vez lo sea. Pero la ciencia ficción de ayer es la ciencia de hoy. La gente solía pensar que viajar a la luna era imposible. Ahora es historia. No estoy diciendo que realmente haya mensajes de civilizaciones pre-Big Bang codificados en el cosmos. Estoy diciendo que si ciertas teorías cosmológicas son correctas, tales posibilidades no violan las leyes de la física tal como las entendemos. Y eso es fascinante. Más concretamente, si descubrimos que el universo es cíclico, cambia la cuestión del destino final del cosmos. En el modelo estándar actual, el universo continuará expandiéndose para siempre, volviéndose cada vez más frío, más oscuro, más vacío. Eventualmente, todas las estrellas se quemarán, todos los agujeros negros se evaporarán, el universo alcanzará un estado de máxima entropía, una muerte térmica, donde nada interesante puede suceder nunca más. Es un final bastante sombrío. Pero en un universo cíclico, este no es el final. Es solo una transición a un nuevo comienzo. El cosmos renace. Nuevas estrellas, nuevas galaxias, tal vez nueva vida. Hay algo profundamente satisfactorio en esa idea. No científica necesariamente, sino filosófica. La idea de renovación eterna, de que el universo no tiene un final, resuena con algo profundo en la psique humana. Por supuesto, si el universo es cíclico, plantea sus propias preguntas. ¿Cuántos ciclos ha habido? ¿Difiere cada ciclo del anterior? ¿Hay alguna dirección, algún progreso de un ciclo a otro? ¿O es verdaderamente cíclico, repitiéndose eternamente sin cambio general? Estas son preguntas que actualmente están más allá de nuestra capacidad de responder, pero el hecho de que podamos hacerlas de manera significativa, que tengan contenido científico real, en lugar de ser puramente filosóficas, es notable. Déjame aclarar nuevamente. No sabemos si el universo es cíclico. No sabemos si algo existió antes del Big Bang. Estas son posibilidades teóricas, respaldadas por algunas matemáticas sofisticadas, pero no aún por evidencia observacional concluyente. Lo que sí sabemos es que el James Webb ha encontrado galaxias que son difíciles de explicar con nuestros modelos actuales. Y eso es emocionante. Eso es lo que impulsa la ciencia hacia adelante. En los próximos años, a medida que recopilemos más datos, veremos qué teorías sobreviven y cuáles se descartan.
Ese es el proceso científico en acción. Y cualquiera que sea el resultado, habremos aprendido algo profundo sobre el universo. Esa es la belleza de hacer ciencia real. Siempre ganas. O confirmas tu teoría o descubres algo nuevo. De cualquier manera, el conocimiento avanza. Mientras cerramos este viaje por el cosmos, desde las galaxias más distantes hasta los misterios más profundos del tiempo y la existencia, quiero dejarte con un pensamiento. Vivimos en un momento extraordinario en la historia humana. Por primera vez tenemos las herramientas para observar el universo en toda su gloria, desde sus primeros momentos hasta sus estructuras más grandes. Podemos probar nuestras ideas sobre el cosmos con datos reales, observaciones reales. Las galaxias que el James Webb ha encontrado, estas imposibles maravillas del universo temprano, son solo la última sorpresa en una larga serie de sorpresas que el cosmos nos ha dado. Y sin duda habrá más por venir. Cada descubrimiento nos recuerda lo poco que sabemos, cuánto queda por aprender. Pero también cada descubrimiento nos muestra cuánto hemos alcanzado, cuán lejos hemos llegado desde que nuestros ancestros miraron las estrellas y se preguntaran qué eran esas luces en el cielo. Ahora, no solo sabemos qué son las estrellas, sabemos cómo nacen, cómo viven, cómo mueren. Sabemos que hay planetas orbitándolas. Sabemos que las galaxias están hechas de cientos de miles de millones de ellas. Sabemos que el universo mismo está en expansión, que tuvo un comienzo, y que ese comienzo fue hace casi 14,000 millones de años. Y ahora, tal vez, solo tal vez, estemos al borde de descubrir que incluso ese comienzo no realmente fue el principio. Que hay capas de realidad, de historia cósmica que yacen más allá de lo que hemos imaginado. Eso es lo que hace la ciencia tan emocionante. No las respuestas, aunque esas son satisfactorias. Es el viaje de descubrimiento mismo. El proceso de hacer preguntas, diseñar experimentos, desafiar asunciones, refinar teorías. Y lo mejor es que este viaje nunca termina. Cada respuesta conduce a nuevas preguntas. Cada descubrimiento abre nuevos territorios para explorar. Las galaxias del James Webb nos están llamando, nos están pidiendo que pensemos más profundamente, que cuestionemos más audazmente, que imaginemos más creativamente. Y nosotros, como especie curiosa, ingeniosa y persistente, responderemos a ese llamado. Construiremos mejores telescopios, desarrollaremos mejores teorías, haremos nuevas observaciones. Y un día, tal vez pronto, tal vez en generaciones, resolveremos este misterio. Entenderemos cómo esas primeras galaxias se formaron tan rápidamente. Sabremos si algo existió antes del Big Bang. Tendremos una imagen completa del origen y evolución del cosmos. Pero cuando ese día llegue, cuando hayamos respondido estas preguntas, habrán nuevos misterios esperándonos, nuevos horizontes por explorar, nuevas preguntas por hacer. Porque esa es la naturaleza del universo. Es infinitamente complejo, infinitamente fascinante, infinitamente capaz de sorprendernos. Y esa es la naturaleza de la humanidad. Somos exploradores, somos buscadores, somos hacedores de preguntas y respondedores de respuestas. El universo nos dio la capacidad de maravillarnos y luego nos dio un cosmos digno de esa maravilla. Así que la próxima vez que mires hacia arriba el cielo nocturno, recuerda, esas estrellas que ves son solo el comienzo. Más allá de ellas hay galaxias, cientos de miles de millones de ellas. Y más allá de esas galaxias visibles hay más lejos de lo que cualquier ojo puede ver, extendiéndose hasta los límites mismos del universo observable. Y en algún lugar, en las profundidades de ese cosmos, hay galaxias que se formaron cuando el universo era apenas un niño. Galaxias que desafían nuestras teorías y desafían nuestras expectativas. Galaxias que nos están enseñando que el universo es aún más extraordinario de lo que jamás soñamos. Y eso, amigos míos, es exactamente como debería ser. El cosmos no ha terminado de sorprendernos.
Ni siquiera he empezado.